en el cual vamos a sentar la base está dentro del por qué la iglesia tiene que evangelizar. Creo yo que vamos a sentar la base sobre un punto que yo considero que es de suma importancia. Es mi oración, sinceramente, que podamos entender lo que Dios nos va a decir a través de este mensaje, porque hay urgencia de predicar la palabra del Señor en todas las naciones, en nuestra ciudad. Vamos a tener una interrupción con respecto a este tema el domingo que viene, y hay una razón, es que es domingo de resurrección, y vamos a tener mensajes que tengan que ver con la resurrección, así que asentamos la base aquí, pero vamos a continuar no el siguiente domingo, sino el que sigue al primer domingo de abril. ¿Cuál es el tema? Es un tema en el cual lo hemos tocado no en la capacidad que tiene que ser en este mensaje. Vamos a entrar profundamente con respecto a un tema que no es muy hablado en las iglesias y tiene que ver con el infierno. ¿Es el infierno un lugar real o es un lugar ficticio? Muchos le escapan a hablar de este tema porque no quieren asustar a la gente o dicen, por el otro lado, que nosotros como cristianos usamos este tema para asustar y para traer miedo. Pero hay algo que como iglesia necesitamos observar el por qué es de urgencia que estemos evangelizando. Wallace Goddard, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en su publicación de septiembre 21, 1912, escribió lo siguiente, como título en su publicación. Él puso esto, es una pregunta: ¿qué clase de Dios? Y lo escribe basado en un filósofo de religión, Elton Trueblood, o Elton Verdadera Sangre, si lo quieren poner en español, filósofo de religión, que lanza a los cristianos un reto preguntando lo siguiente. Él escribió en su libro, y voy a leer directamente de lo que publicó este hombre, Elton Trueblood: ¿qué clase de Dios es aquel que consigna a hombres y mujeres y niños al tormento eterno, a pesar del factor que no han tenido la oportunidad ni la remota chance de conocer la verdad que salva? ¿Qué clase de Dios crea hombres y mujeres en amor para luego, irracionalmente, es decir, que Dios irracionalmente, castigarlos con la mayoría de ellos? Y presten atención a esto que escribe él: un Dios que juega favoritismo con sus hijos, condenando a algunos a separación eterna de Él mismo, mientras que admite a otros y los distingue sobre la base de accidentes históricos y geográficos. Quiero detenerme aquí un poquitito para explicar lo que quiere decir esto. Accidente histórico es que si nacemos en cierta parte de la historia. Accidente geográfico es que si nacemos en ciertos países que no tienen la posibilidad de escuchar el Evangelio. Entonces, él está escribiendo esto sobre que distingue sobre la base de accidentes históricos y geográficos sobre el cual la gente no tiene control. Y dice esto: es más diablo que Dios. O sea, está diciendo de que Dios es más diablo por hacer una cosa así. Wallace Goddard, en ese artículo que estoy mencionando, basado en todo esto de este Elton Trueblood, él dice que todos los hijos de Dios, que son todos los hombres, toda la humanidad, van a ir a la gloria incomprensible de Dios. Fíjense, sin necesidad de Cristo Jesús, toda la humanidad va a ir a la gloria incomprensible de Dios. Tenemos a los adventistas
del séptimo día que dicen que no existe el infierno, sino que lo que se produce el ser humano cuando muere, directamente está aniquilada el alma. ¿Y qué quiero decir con eso? Es destruida, cesa el alma, la persona de existir. Tenemos a los testigos de Jehová que dicen que el infierno es un invento de los católicos o religiones paganas. Los católicos, por el otro lado, creen en el purgatorio y tiene dos funciones el purgatorio. Número 1, es un lugar temporario para el pecado, para pagar por los pecados que hemos cometido en la tierra. Número 2, el purgatorio purga o purifica el alma, es decir, que pasa por un proceso de años, no sabemos cuántos años son, antes de que pueda tener acceso a entrar al cielo. Con tantas opciones, como vemos nosotros, porque hay muchísimas más, nada más que me voy a enfocar en estas que estamos viendo, con tantas opciones, el mundo está confundido y se hacen las siguientes preguntas. ¿Es el infierno un lugar literal para los no creyentes, donde sufren eternamente, o es solamente un estado de la mente? Es decir, ¿es producto de nuestra imaginación? ¿Es eso o es un lugar literal? ¿El infierno dura por toda una eternidad o vamos a ser aniquilados, dejamos de existir? Y no hay nada nuevo debajo del sol porque el Señor dice, come, bebe, que después de esto uno muere, lo cual quiere decir que dejamos de ser. Es decir, que esta idea, esta noción no es algo nuevo, sino que ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a sufrir por un tiempo en ese lugar y luego se nos va a dar oportunidad de ir al cielo. Y les digo esto porque una vez un compañero de Dina le dijo, quiero que mires esta película nada más que para saber qué es lo que tú crees. Y la miramos nada más que para darle una contestación, y era una película de Robin Williams donde va al infierno, pasa un tiempo allí, él está en el cielo, entonces la esposa fue al infierno porque se mató, entonces Robin Williams va al infierno, la saca del infierno y la lleva al cielo. Entonces vemos nosotros que ¿habrá alguna oportunidad luego de pasar un tiempo allí para después ir al cielo, sí o no? En esta serie de mensajes que vamos a tener, vamos a estar observando el por qué debemos nosotros de evangelizar el mundo. Y vamos a estar enfocados entonces en el tema del infierno. ¿Es el infierno real o es producto de la imaginación de nosotros los cristianos? En primer lugar, vamos a estar mirando por qué es que Dios creó este lugar. ¿Por qué Dios creó este lugar? Así que vamos a ir a Mateo 25 y versículo 41. Mateo 25. No tenemos un pasaje, no vamos a entrar en un pasaje en esta noche. Como estoy diciendo, vamos a sentar la base. Yo quiero que ustedes comiencen a ver el proceso de pensamiento, por qué vamos a estar hablando de este tema, y al asentar la base vamos a tener un conocimiento de este lugar. 25 de Mateo, verso 41, nos da la razón por la cual existe el infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. En este versículo nos está dando la razón por la cual Dios tuvo que crear este lugar. Dios no lo creó para nosotros, los hombres, lo creó en principio por el diablo y sus ángeles, es decir, aquellos ángeles caídos. Ahora, se lo describe, vean ustedes en este versículo, se lo describe como el fuego eterno. Fíjense en un fuego eterno. Ya ahí de por sí nos está diciendo muchísimo en cuanto al tiempo que una persona puede llegar a pasar juntamente con el diablo y sus ángeles. Es decir, es un fuego por toda una eternidad. Y la razón del castigo que tenemos aquí, el por qué creó Dios el infierno, simplemente está basado en que Satanás o Lucifer,
decidió sublevarse contra Dios. Como ustedes saben, allí en Isaías 14 y en Ezequiel 28, encontramos el porqué, qué es lo que sucedió, porque nos dice a nosotros en Isaías 14 que dice que quiso levantar su trono por sobre el de Dios. Quiso ponerlo más alto que el trono de Dios. Quiso ser, dice allí, semejante a Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. En Ezequiel 28 nos dice que su corazón se enalteció y se llenó de iniquidad. Este querubín o querub, la palabra en sí, la verdadera palabra no es querubín, es querub, que es singular, que fue destituido de su morada o lugar de servicio. El querubín, ¿se acuerdan ustedes? Es aquellos ángeles que están en el arca del pacto, ¿se acuerdan ustedes? En el arca del pacto están con su cabeza agacha y están sus alas apuntando una con la otra, lo cual quiere decir que están en la presencia de Dios manifestando su gloria. Y como estaban en la presencia de Dios y manifestando la gloria de Dios, no tenían excusa para poder rebelarse en contra de Dios. Porque hay algo, yo no sé si te has hecho la siguiente pregunta: ¿por qué los ángeles no tienen chance de arrepentirse? Y hay varias razones por las cuales pudiéramos dar nosotros, no lo da la Biblia, pero por lo menos en nuestro razonamiento podemos entender una cosa. Si están delante de la presencia de Dios, son seres creados que tienen una capacidad, una inteligencia increíble, pues mis hermanos no tienen absolutamente ninguna excusa. Bueno, dice que el hombre ha sido creado ¿qué? Menor que los ángeles. No con la misma potencia, no con la misma capacidad que tiene un ángel. No tenían excusas. Segundo, los ángeles no fueron tentados por nadie, no hubo un agente exterior, esto nació de ellos mismos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y por eso no tienen chance de arrepentirse, por lo tanto es permanente su situación. Ahora, por su rebelión los ángeles se unen a Satanás y ahora se les llama ángeles caídos o demonios de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda cosa que vamos a ver en esta noche, se me ha hecho la pregunta y no sé si algunos de ustedes la puedan tener. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra Hades, Seol, Gehenna o infierno? Y vamos a estar mirando entonces la diferencia entre estas palabras. ¿Okay? Así que si trajo papel y lápiz, les recomiendo que puedan tomar apuntes. Si no, vuelvan a escuchar el mensaje a través de la página web que tiene la iglesia. En primer lugar, vamos a ver lo que es la palabra Seol. Seol, nosotros la vamos a encontrar la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, porque está en el hebreo. Seol es el hebreo. Hades, que aparece en el Nuevo Testamento, es la palabra en el griego, pero es lo mismo. Seol y Hades es exactamente lo mismo. Y quiere decir simplemente, Seol o Hades quiere decir morada de los muertos, el lugar donde moran los muertos. Quieren decir por igual tumba o el lugar de sepultura. Por ejemplo, en el Salmo 16, versos 10 al 12, nos dice, Salmo 16, verso 10, dice esto: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Salmo 30, por ejemplo, y versículo 3 dice: hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ahora, hay una cosa, porque la mayoría de nosotros pensamos que Seol o el Hades viene a ser como el infierno. Y hay razones por las cuales piensan en esto. Por ejemplo, aquellos que se rebelaron en Coré, ¿se acuerdan ustedes? Que dice que la tierra se abrió y fueron tragados y fueron vivos adentro de la tierra. Y piensan que entonces el infierno está en el centro de la tierra. Pero hay algo que tenemos que observar. Por ejemplo, vamos a explicar un poquitito con respecto a esto, si es el Hades o no. Hay algo muy interesante que averiguar y que quiero compartir con todos ustedes en